Bienvenidos, soy la doctora Josefina Maquieira del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Universitario Austral y hoy vamos a hablar de radiología de tórax normal y los principales. En la primera parte de la clase vamos a hablar sobre radiología de tórax normal. La recomendación es solicitar el par radiológico, o sea la incidencia posterior-anterior y lateral. Recuerden que una placa técnicamente correcta es aquella que se adquiere en bipedestación, que presenta un centrado correcto, en inspiración máxima y completa. Tengan en cuenta que todo lo que se ve son interfaces entre estructuras de diferente densidad, y las 5 densidades básicas son el aire, la grasa, el líquido, el calcio y el metal. La radiografía adecuada es aquella en la que se incluye la totalidad del tórax, las escápulas se encuentran desplazadas fuera del tórax y está correctamente centrada. En la magnificación de la derecha podemos observar cómo los extremos externales de las clavículas equidistan de las apófisis espinosas, por lo que se encuentra correctamente centrada. En el esquema inferior, al rotar al paciente, podemos evidenciar la apófisis espinosa como se aleja de la línea media. Vamos a ejemplificar la importancia de la inspiración y para ello debemos recordar que una correcta inspiración es aquella en la que podemos contar de 5 a 6 arcos costales anteriores y de 8 a 10 arcos costales posteriores. A la izquierda de la pantalla evidenciamos una radiografía aspirada en la que aparenta un menor volumen pulmonar, un mediastino ensanchado, vasos aglomerados y una aparente cardiomegalia. A la derecha de la pantalla vemos al mismo paciente con una correcta inspiración en la que desaparecen todos los signos anteriormente mencionados. Continuamos con la sistemática de lectura de la radiografía de tórax, en la que siempre se debe incluir la cintura escapular, evaluando su tamaño, forma y contorno de cada hueso, la anchura de la cavidad medular, el patrón trabecular, si hay erosiones o fracturas, y el espacio articular, así como también la pared torácica en su grosor, si existen signos de enfisema subcutáneo o calcificaciones, y los planos grasos entre los músculos. Continuamos con las sombras mamarias en búsqueda de asimetría por presión desigual en el buqui, así como también de implantes protésicos. También puede existir mastectomías parciales o totales. A nivel del abdomen, evaluar los diafragmas, la cámara gástrica y el gas colónico en su disposición, el tamaño del hígado, del vaso y de los riñones en caso de que se vean, la presencia de aire libre, calcificaciones y masas. A nivel del cuello, las partes blandas y la columna. En búsqueda de calcificaciones, enfisema subcutáneo, la posición y tamaño de la tráquea y la columna en su alineación y si presenta erosiones y artrosis. Con respecto a la columna y la caja torácica, se deberá hacer una revisión global y luego detallada. Detalles del esqueleto los debemos mirar a través del mediastino y del pulmón, siempre evaluando la simetría, alineación y la densidad ósea. En la evaluación detallada debemos revisar cada costilla, compararlas individualmente, su arco anterior y posterior, en búsqueda de cartílagos calcificados y siempre valorar las primeras costillas. Con respecto a la columna, evaluar cada vértebra y espacios discales, comparar las dos incidencias, así como también la altura de los cuerpos y de los discos vertebrales, la cortical y los pedículos en búsqueda de esclerosis. Luego pasamos al mediastino, que es el que se encuentra demarcado con la línea azul en el frente y en el perfil. Debemos siempre evaluar el aspecto y el tamaño del mediastino en búsqueda de ensanchamientos, masas y calcificaciones, así como también de la presencia de catéteres y marcapasos. Al mediastino lo vamos a dividir principalmente en 3 sectores. El mediastino anterior, que se separa del mediastino medio por una línea que pasa por la pared anterior de la tráquea y posterior del corazón. Y al mediastino medio del mediastino posterior por una línea que pasa por el centro de los cuerpos vertebrales. Entonces, en cada sector mediastinal vamos a tener distinta patología, que es la que se menciona a la izquierda de la pantalla. La configuración mediastinal en la radiografía de frente está conformada por distintas estructuras cardiovasculares. A la derecha está conformado por la vena cava superior
y la aurícula derecha, y a la izquierda por el callado de la aorta, por la arteria pulmonar izquierda y por el ventrículo izquierdo. Para tener una idea aproximada del tamaño cardíaco, debemos realizar el índice cardiotorácico, que es una relación del tamaño cardíaco con el de la totalidad de la caja torácica. La normalidad ronda entre los 50 y 55%. Mostramos un ejemplo de normalidad a la izquierda de la pantalla y un ejemplo de cardiomegalia a la derecha. Nótese la relación, en cada caso, del tamaño cardíaco en relación al de la caja torácica. El índice cardiotorácico se encuentra aumentado en los casos de cardiomegalia, derrame pericárdico, en las masas mediastinales anteriores, en las placas expiradas y cuando tenemos presencia de almohadillas grasas epicárdicas. A la izquierda de la pantalla vemos un ejemplo de cardiomegalia en una placa póstero-anterior de tórax frente, pero en la tomografía, en el corte axial y en la ventana mediastinal vemos que era debido a el aumento de la grasa epicárdica. A continuación mostramos un ejemplo de derrame pericárdico. Recuerden que los derrames pequeños pueden pasar totalmente desapercibidos en la placa de tórax, pero sí debemos sospechar un derrame pericárdico cuando haya aumento del ángulo carinal sin otro signo de agrandamiento auricular izquierdo. A la izquierda de la pantalla mostramos un ejemplo de derrame pericárdico. Obsérvese la configuración en botellón de la silueta. En presencia de cardiomegalia hay signos que nos orientan a descifrar qué cavidad se encuentra aumentada de tamaño. En este caso mostramos el ejemplo del vector vasculocardíaco, que se traza desde el ángulo vasculocardíaco dado por el origen de la aorta ascendente y la aurícula derecha hasta la punta del corazón. En este caso el vector se dirige hacia abajo o se encuentra por debajo del diafragma izquierdo, lo que nos indica que el aumento es de las cavidades izquierdas. Por lo tanto, la cardiomegalia tiene configuración izquierda. Este es un ejemplo de cardiomegalia de configuración derecha. Fíjense cómo el vector vasculocardíaco se encuentra dirigido hacia arriba o por arriba del diafragma izquierdo. Entonces, ¿qué ventrículo está agrandado? No solo debemos valorar el vector vasculocardíaco, sino que también hay que evaluar el tracto de salida de cada uno. En el caso del ventrículo derecho, el tracto de salida es evaluar la arteria pulmonar. En este ejemplo se encuentra aumentada, lo que está señalado con la flecha amarilla. Por lo tanto, tenemos un agrandamiento de configuración derecha. En este otro caso de la derecha, observamos una cardiomegalia y una aorta muy desenrollada, que es lo que muestran las flechas amarillas. Por lo tanto, interpretamos que el agrandamiento corresponde al ventrículo izquierdo. Otra estructura anatómica importante que siempre debemos evaluar es el pedículo vascular, que anatómicamente representa los grandes vasos. Se mide desde la vena cava superior a la derecha hasta el nacimiento de la arteria subclavia izquierda. Debe medir aproximadamente 58 milímetros y su aumento se debe a dilatación de grandes vasos y a la presencia de masas mediastinales. La tráquea se inicia en el borde inferior del cartílago cricoides a la altura de la vértebra C6 y se extiende hasta la carina a nivel del ángulo esternal a nivel de D4-6. Mide aproximadamente 10 a 12 centímetros de largo y el ángulo de bifurcación carinal es de 55 a 70 grados en los adultos normalmente. Cuando es mayor a 90 grados se debe sospechar masa o lesión próxima a la carina. Recuerden que el bronquio principal derecho es más vertical que el izquierdo, por lo que hay mayor predisposición a la aspiración de ese lado. Con respecto a los pulmones, con la línea puntada de azul se observa esquematizada la extensión de ambos pulmones por detrás del corazón y el diafragma. Debe verse el patrón vascular normal detrás de estas estructuras. Debemos siempre valorar globalmente el tamaño y densidad, buscar aumento o disminución no justificables. Comparar la distribución vascular, de izquierda a derecha, de superior a inferior. Revisar el parénquima y buscar pequeñas lesiones. La pleura propiamente dicha no se delimita, pero sí podemos determinar su localización normal. Nótese con la línea anaranjada su disposición conservada
en el frente, a la izquierda de la pantalla, y en el perfil a la derecha. Es una fina línea y no debe estar interrumpida ni ensanchada. Bueno, vamos a hablar sobre los lóbulos y cisuras. Entonces, mostramos la localización normal de los lóbulos del pulmón derecho. En celeste mostramos el lóbulo superior, en rosado el lóbulo medio y en verde el lóbulo inferior. La cisura menor delimita al lóbulo superior del medio y la cisura mayor delimita el lóbulo superior y medio del inferior. Con respecto al pulmón izquierdo, presenta dos lóbulos que están divididos por la cisura mayor, que es la que muestra la flecha en la figura del extremo inferior derecho. La importancia de relacionar los lóbulos en el frente y en el perfil es porque una lesión en el frente, que delimitamos con el círculo amarillo, podría estar en topografía de cualquiera de los tres lóbulos, y es el perfil el que nos va a delimitar la localización final de la lesión. Lo mismo pasa en el pulmón izquierdo, cuando una patología se localiza a este nivel, el que muestra el círculo amarillo, y es el perfil el que nos va a delimitar si corresponde al lóbulo superior o al inferior. Vamos a hablar de la patología pulmonar, y para ello debemos recordar que todo lo que se ve son interfaces entre estructuras de diferentes densidades. Cuando la densidad esté aumentada, vamos a nominarlo en radiografía como radiopaco y en tomografía como hiperdenso. Por lo contrario, cuando la densidad esté disminuida, vamos a hablar de radiolucidez en radiografía e hipodensidad en tomografía. El aumento de la densidad a nivel pulmonar se debe a la presencia de consolidaciones, atelectasias, masas y a ocupación intersticial. La consolidación se observa como una imagen densa de bordes mal definidos que borra los vasos subyacentes sin destruir ni desplazar la morfología general. Indica la ocupación del espacio aéreo por líquidos, células, sangre, exudados, pus. Puede ser una única consolidación o múltiples consolidaciones, como en el caso de las metástasis o de la bronconeumonía. Recuerden que el signo del broncograma aéreo lo que nos orienta es a localizar la patología. Solamente vamos a tener broncograma aéreo cuando la consolidación es intraparenquimatosa. También se denomina la consolidación como patrón acinar. A la izquierda de la filmina vemos alvéolos permeables aireados y a la derecha, con el esquema en negro, observamos la ocupación alveolar, total y parcial. Mostramos un ejemplo de patrón acinar en esta placa póstero-anterior de tórax, tomada en bipedestación. Nótese el aumento de la densidad, configurando una consolidación de bordes mal delimitados, parcheada en ambos lóbulos superiores. Otro ejemplo de patrón acinar y de consolidación: en un caso de edema cardiogénico se observan opacidades predominantemente periliares que respetan el espacio subpleural periférico, se disponen de forma bilateral y se observa además signo del broncograma aéreo. El signo de broncograma aéreo, como mencionamos anteriormente, lo utilizamos para localizar la patología, y es la visualización del aire dentro de los bronquios intrapulmonares cuando el parénquima que los rodea está ocupado por una patología de densidad aumentada. A la izquierda de la pantalla observamos un esquema y a la derecha, con las flechas naranjas, mostramos el aire dentro del bronquio fuente derecho y de las ramas distales. En este caso, el signo del broncograma aéreo es positivo debido a la consolidación de casi la totalidad del pulmón derecho. El signo de la silueta nos permite distinguir la topografía anterior o posterior de una lesión. Cuando dos objetos de la misma densidad se tocan, se pierden sus bordes, como se encuentra esquematizado en los ejemplos con los círculos redondeados,
Fíjense, las distintas densidades a la izquierda nos permiten delimitar todos los bordes de las imágenes. En cambio, como los círculos naranjas tienen la misma densidad a la derecha, vemos que se borran los contornos. Ejemplifiquemos entonces el signo de la silueta. En una placa de frente a la izquierda y de perfil a la derecha, observamos un ejemplo de una consolidación basal derecha que, como genera signo de la silueta indicado con la flecha celeste, donde vemos que el contorno cardíaco se borra, no podemos delimitar completamente a la aurícula derecha, entonces concluimos que la consolidación se ubica en el lóbulo medio. Lo confirmamos entonces con el perfil, donde observamos que la consolidación se sitúa sobre la silueta cardíaca. Vamos a hablar de atelectasia o colapso alveolar. Recuerden que la atelectasia se ve como una opacidad homogénea de contornos netos. Y hay dos causas principales, obstructiva y pasiva. La obstructiva, el contenido aéreo de los pulmones, se reabsorbe progresivamente por obstrucción de la vía aérea, dando una pacificación y reducción de tamaño. Y la pasiva, por ejemplo, por derrame pleural. En los esquemas vemos a la izquierda una aireación alveolar normal y a la derecha, luego de una obstrucción que muestra la flecha anaranjada, se ve un colapso por reabsorción aérea y nótese la pérdida de volumen. Con respecto a la atelectasia, nombramos algunas de las causas por obstrucción, por cicatrización y por compresión, y vemos los signos. En el caso de los directos, vamos a observar una consolidación homogénea, pérdida de volumen, desplazamiento cisural. Y los signos radiográficos indirectos son desplazamiento iliar, desplazamiento del mediastino y del diafragma, insuflación compensadora. En esta placa de frente del tórax observamos un ejemplo de atelectasia del lóbulo superior derecho. Nótese la desviación de la tráquea hacia el lado de la lesión, así como también de la cisura menor señalada por las flechas amarillas. Vamos a hablar de nódulos y masas. Entonces, los conceptos generales a saber son la definición de nódulo pulmonar solitario, que es aquella opacidad circunscripta de 10 a 30 milímetros de bordes definidos, rodeada de parenquima sano. Nodulillo es la opacidad redondeada, pero menor a 10 milímetros. Y nominamos masa cuando la opacidad es mayor o igual a 30 milímetros. Múltiples lo denominamos miliar. Los falsos nódulos son los pezones, los nebus, las verrugas, visión ortogonal de los vasos, las calcificaciones costales, la vena ácigos y elementos extratorácicos como los botones, electrodos, etc. Bien, mostramos ejemplos de masas de los lóbulos superiores, tanto derecho como izquierdo. A la izquierda de la pantalla se observa el ejemplo en una placa póstero-anterior de tórax de una opacidad redondeada proyectada en región parailiar izquierda que impresiona estar localizada en el lóbulo superior izquierdo. En correlación con los hallazgos radiográficos, en la tomografía que mostramos en el sector inferior izquierdo de la pantalla, se observa una opacidad redondeada de bordes ligeramente irregulares que toma contacto con la pared costal y que se localiza en el lóbulo superior izquierdo. A la derecha de la pantalla se muestra otro ejemplo de masa, en este caso en el lóbulo superior derecho, proyectada a nivel del extremo external de la costilla derecha. En este caso mostramos el ejemplo de un nódulo pulmonar solitario. En la placa póstero anterior de tórax se observa una opacidad redondeada de bordes bien delimitados, proyectada sobre el séptimo arco costal posterior izquierdo, rodeada en parenquima sano, menor a 30 milímetros. Es la que mostramos con la flecha naranja. Con la evolución observamos que dicha opacidad presenta bordes irregulares, asociada a tractos en la placa, y en correlación con dichos hallazgos, en la tomografía se describe y se delimita bien la opacidad
y los tractos pleuroparenquimatosos. Arriba en las radiografías magnificadas ejemplificamos a la izquierda un patrón miliar y a la derecha típico patrón nodulillar. En el sector inferior, en el frente y perfil, mostramos patrón en suerte de globos. Obsérvese múltiples opacidades nodulares de bordes bien definidos, compatibles con secundarismo. En el extremo superior de la pantalla mostramos un patrón intersticial reticular observado en las placas magnificadas y señalado con las flechas amarillas. Nótese qué sencillo es distinguir el patrón reticular cuando uno genera la comparación entre ambos lóbulos superiores, en este caso de una neumonía intersticial del lóbulo superior derecho. En el extremo inferior de la pantalla mostramos el engrosamiento de los septos interlobulillares con las flechas verdes y rojas en la placa de la izquierda. Las flechas rojas muestran el engrosamiento de los septos interlobulillares en las regiones más periféricas que corresponden a las líneas B de Kerley. Y en la placa de la derecha mostramos áreas de reticulación con las flechas verdes y más líneas debido a engrosamiento de los septos interlobulillares con las flechas rojas. Mostramos a continuación la representación tomográfica del engrosamiento septal. Con la flecha roja señalamos el engrosamiento de los septos interlobulillares. En este caso, debido a edema cardiogénico, se asocia engrosamiento del manguito peribronquial y derrame pleural bilateral. En el ejemplo inferior, el engrosamiento de los septos se debe a linfangitis carcinomatosa. En un ejemplo de fibrosis intersticial, en la placa posteroanterior de tórax se observa un reticulado mostrado con las flechas verdes como un aumento de la densidad que predomina en las regiones subpleurales, es bilateral, difuso y presenta un gradiente ápico-basal. Nótese con la flecha naranja el engrosamiento de la cisura menor derecha. El esquema tomográfico muestra a nivel de las bases el patrón típico de la fibrosis con reticulación en las regiones subpleurales, mostrado con las flechas celestes, y la panalización típica de la fibrosis. Además, con la flecha roja se observan bronquiectasias por tracción. A continuación vamos a hablar de la pleura, del derrame pleural y de las masas pleurales. El derrame pleural se observa como una ocupación de los senos costodiafragmáticos laterales o a nivel de los senos costofrénicos posterior y anterior. Se observa como el signo del meñisco, que es lo que mostramos con las flechas naranjas tanto en el frente como en el perfil, o con un desplazamiento mediastínico en el caso de los derrames masivos. En cuanto a su cuantificación, puede ser leve cuando observamos el signo del meñisco, moderado cuando el derrame pleural llega a nivel de los ilios pulmonares, masivo cuando tenemos el caso del hemitórax opaco. La localización puede ser subpulmonar y puede estar loculado. Para que sea evidente en el frente, necesitamos un derrame pleural de 150 mililitros y tan solo 75 mililitros para que sea evidente en el perfil. Por lo tanto, el perfil es más sensible para detección del derrame pleural. Cuando sospechamos que el derrame pleural está loculado, hay una proyección complementaria en decúbito lateral con rayo horizontal para certificar dicha sospecha. Con el ejemplo que mostramos en la mitad superior de la pantalla, vemos a la izquierda, en el póstero anterior, típico derrame pleural con el signo del meñisco, así como también observamos en el perfil, señalados con las flechas azules. Con el paciente en decúbito lateral, vemos, señalado con las tres flechas azules, la disposición libre del derrame pleural a lo largo de la parrilla costal. En los ejemplos de el inferior de la pantalla, vemos a la izquierda un derrame pleural libre con el típico signo del meñisco mostrado con la flecha roja, y a la derecha la opacidad a nivel de la cisura señalada con la flecha amarilla que nos orienta a un derrame pleural loculado.
Con respecto a las masas o lesiones extrapleurales, en el caso del esquema la que muestra la flecha roja, fíjense que presenta una localización fuera de la pleura visceral del pulmón, suelen presentar contornos nítidos, ángulos obtusos con la pared torácica, una convexidad hacia el pulmón y puede tener destrucción costal, que el caso de la metástasis costal es la causa más frecuente de este signo, que nos daría la certeza diagnóstica. Por otro lado, para diferenciarla de una lesión intrapulmonar, como ejemplificamos con el óvalo celeste, recuerden que esta va a tener ángulos agudos con la pared torácica. Es un signo por ahí un poco sutil, pero sí que nos orienta a localizar la lesión. En el extremo inferior de la pantalla mostramos distintos ejemplos de masas o lesiones extrapleurales. Estos son distintos ejemplos de lesiones extrapleurales. Recuerden que debe tener contornos bien definidos, generar ángulos obtusos con la pared torácica, bordes acintados y esta convexidad hacia el pulmón. Recordando las distintas causas de pulmón blanco u opacificación completa del hemitórax, mostramos ejemplos de derrame pleural masivo. Recuerden que en este caso el mediastino se iría hacia el lado contrario de la lesión. Otro ejemplo sería el caso de la telectasia completa. En ese caso el mediastino se encuentra hacia el lado afectado. Y la neumonía masiva, en la que encontramos el mediastino centrado. Otra causa de pulmón blanco es la neumonectomía. Mostramos tres ejemplos de pulmón blanco. A la izquierda de la pantalla observamos una opacificación total del pulmón derecho. En este caso, el aumento de la densidad es homogéneo y se observa desviación contralateral de las estructuras mediastinales, así como también de la tráquea, en el ejemplo de un derrame pleural masivo. En el ejemplo del centro se observa una opacificación total del pulmón izquierdo. Nótese el ascenso del hemidiafragma izquierdo, así como también de las estructuras abdominales, en este caso el colon. Las estructuras mediastinales también se encuentran desviadas hacia el lado de la lesión, ejemplificando una telectasia masiva del pulmón izquierdo. Finalmente, a la derecha de la pantalla observamos ejemplificada el aumento de la densidad del pulmón derecho. Nótese el signo del broncograma aéreo en el ejemplo de una neumonía. Vamos a hablar brevemente de la patología que nos genera una densidad radiológica disminuida. A nivel pulmonar, el enfisema y la hiperinsuflación; a nivel de la pleura, el neumotórax; con respecto a la pared torácica, las cirugías y el enfisema subcutáneo. Los signos radiográficos del enfisema son el aumento del espacio claro retroesternal por aumento de la aireación pulmonar, así como también la horizontalización de las costillas y el aplanamiento de los diafragmas. Mostramos a continuación la configuración en gota que adopta el corazón. El enfisema en tomografía se ven como áreas hipodensas, con ausencia de parénquima pulmonar normal. Con las flechas amarillas mostramos ejemplificado el enfisema centrilobulillar dentro del lobulillo, en el centro del lóbulo, y con las flechas rojas el enfisema paraseptar, que es el que se dispone subpleural. Con la flecha verde mostramos el enfisema palobulillar, o sea, ambos comprometidos, por lo que vemos una ausencia de trama total. Con respecto al neumotórax, ejemplificamos en placa simple y en tomografía en corte coronal. Obsérvese señalado con las flechas rojas el signo más característico, que es la línea pleural visceral y la ausencia de trama distal a la misma. Se clasifica en 3 grados. Grado 1 es cuando se encuentra por fuera de la línea medioclavicular, grado 2 es a través de la misma y grado 3 es cuando se encuentra por dentro de la línea medioclavicular. Llegamos al final de la charla, espero que le haya sido útil. Quiero agradecer la participación y la colaboración de la doctora Fernández, que me ayudó a la realización de la clase.
que es médica staff de mi servicio, y a los médicos del curso por la invitación. Nos vemos, hasta la próxima.